Y mire, ¿qué le parece si hoy conocemos la historia de María Inés? Ella es una mujer que durante 13 años vivió en Estados Unidos como migrante y que regresa a México y ahora es justamente para su beneficio receptora del programa del Seguro de Desempleo. Veamos. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo entregó seguros de desempleo a migrantes en retorno. Con estas acciones se trata de facilitar a los connacionales deportados su integración a la vida laboral. María Inés vivía en Las Vegas, en el estado de Nevada, y fue deportada a nuestro país luego de 13 años de trabajo. Cuando llegó a suelo mexicano, las cosas se pusieron más difíciles. Cuando vine a México, pues sí me desilusioné, la verdad, porque uno manda dinero y cree que allá estamos pues un poquito mejor viviendo y vemos nuestro México que no es lo que nosotros siempre esperamos. Y sobre todo me topé con el desempleo. La titular del trabajo, Amalia García, agregó que además del seguro de desempleo, los repatriados recibirán capacitación para que puedan pensar en poner su propio negocio, además de tener las facilidades para concluir sus estudios de educación básica si así lo desean, y la certificación de los conocimientos que hayan adquirido durante su estancia en la Unión Americana, de manera gratuita. La decisión que se ha tomado aquí por el gobierno de la Ciudad de México y por la Secretaría del Trabajo es que nosotros nos haremos cargo del costo de esa certificación de competencias laborales para que ustedes puedan tener esa certificación. El programa de apoyo a migrantes es integral, brinda apoyo económico y capacitación para enfrentarse al mercado laboral. María Inés mantiene la esperanza de encontrar un empleo estable en alguna de las ferias, aún con la edad que tiene. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.